Ay, qué cagado, pobres niños rata. Ellos quejándose de que Andrés Navi iba a doblar Spectacular y se lo dieron al Star Talent con peor dicción y voz más fea y que además se había burlado del doblaje y de los superhéroes abiertamente. Por el poder de Grayskull. Yo tengo el poder. Yo soy. ¿Qué tal, queridos amos del multiverso? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo les doy la bienvenida a esto que es Rix y los amos del multiverso. Queridos amigos, ya pasaron varios días desde el estreno de la tan esperada y la tan polémica, sin ninguna razón, Spider-Man Across the Spider-Verse o Spider-Man a través del Spider-Verso. Esta película que habíamos esperado durante muchos meses. De hecho, en mi caso personal, yo ya la estaba esperando desde que vi la escena postcréditos de la primera película hace ya 5 años, si no me equivoco, casi 5 años, en diciembre del 2018. Y voy a hablar con spoilers abiertamente porque ya pasaron varios días. Yo estoy grabando esto el día lunes y ustedes lo van a ver hasta el martes y se estrenó el jueves. Así que ya tuvieron tiempo de sobra para ir a ver la película. Y la verdad es que realmente tampoco hay tantos spoilers, no es una trama tipo Infinity War. Sí, ya sabíamos que esta película iba a ser dividida en 2 partes. La segunda parte sale en un año. En marzo del 2024, que se va a estrenar Beyond the Spider-Verse, ya sabíamos que era una historia dividida en 2 y por ende el final de esta tenía que ser un cliffhanger. Realmente el cliffhanger sí es muy poderoso, sí te dan muchas ganas de ver cómo va a terminar esta trilogía, que no sabemos si va a haber más películas del Spider-Verse después de esto con Miles Morales, pero una historia diferente, aún no lo sabemos. Yo creo que sí, porque la verdad tiene muchísimo potencial esta idea, y además está dejando mucho varo, así que yo creo que esta es la primera trilogía de una probable saga en la que vayamos viendo diferentes versiones de Spider-Man, aunque claro, el foco principal va a seguir siendo Miles Morales, porque aparte hicieron algo muy interesante que en animación normalmente no hacen. En las animaciones casi siempre los personajes se quedan inmutables, siempre de la misma edad. Los Simpson llevan más de 30 años teniendo la misma edad. Los de South Park llevan 25 años, mi edad, de hecho creo que sí, 25 años, 26 años siendo niños de cuarto de primaria. Normalmente en la animación eso pasa, o incluso en los cómics los personajes se quedan inmutables de la misma edad por siempre y para siempre. Phineas y Ferb estuvieron años en sus vacaciones de verano, pero aquí sí vimos un crecimiento de Miles y los demás personajes, y me refiero a un crecimiento físico, o sea, y en Miles Morales es en quien más se ve, y ya lo habíamos visto desde los trailers. Ya no es el mismo niñito que vimos, el prepuberto que vimos en la primera película. Aquí ya es un adolescente de 15 años, y eso está genial porque sí hay una diferencia física en el diseño del personaje. Quizá en Gwen Stacy y en Peter B. Parker no se nota tanto porque eran personajes, Gwen Stacy un par de años más grande, Peter B. Parker un personaje muchísimo más grande que le doblaba la edad al personaje de Miles, pero sobre todo en Miles vemos este envejecimiento y eso me gustó mucho. Pero a lo que voy con esto es que estaría genial que ya vimos a Miles ser el mentor en la primera película, ¿no? En esta historia tipo Cobra Kai del adolescente muy puro de corazón que quiere aprender a ser Spider-Man, muy a la Miguel Díaz de Cobra Kai. Teníamos este mentor imperfecto, que casi alcohólico, deprimido, que no quería ser mentor, que estaba negado a ser papá, que había fracasado como esposo, en el caso de Cobra Kai como padre, y se veía obligado a ser el mentor de este niño, y no solo le enseñaba, sino que él aprendía del niño. Estuvo genial esa historia, me encantó la relación Peter B. Parker, Miles Morales en la primera película, así que estaría genial verlo en un futuro, ya no como el mentor o como el héroe definido, sino quizá en algún futuro como él, el mentor o el líder de alguna especie de equipo de Spider-Man. Así que yo creo que Beyond the Spider-Verse no va a ser la última historia. Yo creo que vamos a seguir viendo películas del Spider-Verse con más personajes más allá de los que hemos visto. Ya no solo Gwen Stacy y Peter B. Parker, sino que van a meter más versiones de Spider-Man que van a formar parte del equipo. Yo creo que Sony ha fracasado y va a seguir fracasando en las películas live action que hace del universo de Spider-Man sin Marvel, es decir, Morbius, Venom y todas las que planeen. Llevan fracasando desde hace años y van a seguir fracasando porque no entienden, no saben cómo hacerlo. No han encontrado al equipo
adecuado para hacer las películas live action, pero en la animación ya le dieron al clavo, así que ese podría ser su universo Avengers, con lo que podrían hacerle competencia al MCU, que aparte del MCU está en terreno medio flojo, entonces por ahí podría agarrarse Marvel y hacer no Beyond the Spider-Verse una trilogía, sino una saga entera en años por venir y conectar sus fracasadas películas live action con este universo, que ellos lo empezaron a hacer ya con esta película y quedó maravillosamente bien. Así que bueno, ¿cómo está? ¿Es buena? ¿Es aburrida? ¿Superó las expectativas de la primera película? En mi opinión, creo que la primera película es mejor. Y no estoy diciendo que esta fue mala, pero aquí ocurren demasiadas cosas y creo que hay cosas que se diluyen. Sí, tristemente, en algunos momentos de la película, sí se siente un poco como se sintió la era de Ultron, allá por el 2015. Se siente como un puente entre la primera y la tercera parte de esta saga. No es una mala película, repito, está genial, la animación es perfecta, está mucho mejor que incluso la primera, que es maravillosa. Aquí seguimos teniendo estos elementos como de cómic, esta mezcla de animación 2D con 3D, pero incluso aquí lo vemos mezclado con live action. Ahorita voy a entrar a eso porque la mayoría de versiones live action que vemos son cameos de personajes de la franquicia de Spider-Man, de las películas. Está genial. Vemos por ejemplo el estilo de animación que utilizan para Spider-Punk. Está genial. O sea, en cuestión de animación es perfecta, no hay nada que moverle. Yo, antes de que lo pregunten, no la vi doblada, no porque no quisiera. De hecho, pienso verla otra vez doblada para ver cómo quedó, pero yo la vi con mi novia en inglés porque era la función que había en ese momento. Pero lo que sí me doy cuenta es que los personajes que eran los que iban a doblar los Star Talents tenían una línea. Creo que el que más hablado fue el de Lego y fue el que después me enteré que se lo dieron a Andrés Navi. Pero no tiene tantas líneas, realmente es el que más tiene. El de Spectacular, que tanto estaban chillando los niños rata, se lo dieron, yo creo, al peor de los Star Talent, al que peor lo iba a hacer. No tengo que ver la película, no lo sé, pero yo creo que era el que peor lo iba a hacer, porque aparte él sí se había declarado en contra de las películas de superhéroes y en contra de los fans de películas de superhéroes, y que siempre veía las películas en inglés porque odiaba el doblaje, que era Juan Guarnizo, y a él le dieron Spectacular. Pero ese güey tuvo una línea en toda la película, entonces no sé qué estaban chillando. El Spider-Monkey, que era el que doblaba a este otro chico, Axel Parker, yo ni siquiera lo vi hablar. O sea, les digo, yo la vi en inglés, pero nunca vi que hablara el personaje. De hecho, ni siquiera lo vi en pantalla. O sea, los Star Talents, el de Pi Punk, creo que incluso tuvo un poco más de línea en el trailer que en la versión final de la película. O sea, realmente fueron poco más que cameos. O sea, Stan Lee hablaba más en sus cameos de lo que hablaron los personajes que hicieron esos Star Talents, a excepción del buitre, claro, ¿no? El del buitre sí tuvo un poco más de presencia al inicio de la película. Y tenemos la versión de La Mancha, que es el antagonista de la película, y ahí quiero empezar a hablar de la cinta en las cosas que quizá no fueron tan buenas como la primera película. En la primera película el antagonista fue Kingpin y fue un villano genial, porque fue tan bueno como en la versión live action de Daredevil, interpretado por Vincent D'Onofrio. Era parecido, pero era diferente. Aquí sí era como el superhumano que vemos en los cómics. No era nada más este genio criminal que vimos en la versión de Daredevil, de la serie de Netflix. No, era parecido, pero era diferente. Era su propia versión. Estaba genial. Para mí el Kingpin de Into the Spider-Verse fue de los mejores villanos que ha tenido Spider-Man en alguna adaptación audiovisual. Estuvo perfecto. El personaje, su modo de actuar, la batalla final que tiene con Miles, el objetivo que tiene. O sea, realmente puedes comprender el objetivo de por qué Kingpin es malo y lo que quiere hacer. Fue un villano genial. Es un villano muy redondo, no por su forma, sino literalmente es muy redondo, lo entiendes e incluso podrías llegar a empatizar con él. Les digo, sí tiene cierto aire del Kingpin humano y entrañable de la serie de Netflix, pero es diferente. Este sí da miedo, es imponente, tanto físicamente como en los medios que tiene. Es perfecto. Y hay uno que otro chichincle ahí en la película, en la de Into the Spider-Verse. Vemos al Duende Verde versión Ultimate, esta versión gigante, que es la que mata también a Peter Parker en los cómics Ultimate. Antes de, bueno, no sé si es sí, creo que es el universo Ultimate. Antes de la aparición de Miles Morales, tenemos esta aparición de Tombstone, creo que se llama, el que es de piel azul. Si no, aquí les pongo la corrección, pero según yo se llama Tombstone este villano. Tenemos la versión femenina del Doctor Octopus en la primera película. O sea, hay varios villanos que salen en la primera cinta. Y en esta segunda sí tenemos uno que otro. De hecho, Miguel O'Hara sí no es un villano, pero es un antagonista, como ya lo habíamos visto en los trailers. Y el villano principal es La Mancha.
Pero estaba viendo en los comentarios de la reseña que hizo Lalo Garza que había muchos poniendo que no les había gustado la versión de Javier Ibarreche de cómo había interpretado a La Mancha, que no se sentía malo. Amigos, los que vieron la película doblada, me atrevo a decir, yo no la he visto doblada, la voy a ver esta semana si me da oportunidad, porque también tengo que ver La Sirenita, pero debo decir que no fue Javier Ibarreche, en inglés se escucha igual. En inglés ese fue quizá el mayor conflicto que tuve con la película, que en ningún momento La Mancha se siente como un villano, porque el villano de la historia y de la película sí es La Mancha. Y aunque para el final de la cinta hace cierta acción de la que ahorita vamos a platicar, que sí daña a Miles Morales muchísimo más de lo que cualquier cosa que pueda hacer el Kingpin en la primera película, realmente nunca se siente como villano. De hecho, Miles a lo largo de la primera pelea que tiene con él lo ridiculiza y le dice que es el villano de la semana, que es el malo de la semana, y La Mancha como que se lo toma personal y quiere y se la pasa diciéndole, es que yo soy el gran villano y no sé qué, pero como que la misma película se la pasa ridiculizando al personaje de La Mancha. Entonces, aunque al final sí hace un acto bastante impresionante, que es lo que va a iniciar la próxima película, realmente nunca te tomas en serio al villano, nunca lo respetas. Su historia de origen, incluso la misma película la ridiculiza. Hicieron lo mismo que con los villanos de Tom Holland, que siempre derivaban de Tony Stark. Aquí no derivan de Tony Stark, pero derivan de la pelea con Kingpin al final de la película anterior. Pero a nadie le importa. De hecho, el personaje de Miles y de su papá, Miles de Spider-Man, no dejan que termine de contar su historia de origen. O sea, la misma película lo ridiculiza tanto que cuando ya te lo tienes que tomar en serio, no te lo terminas tomando en serio al personaje de La Mancha. Ese fue mi mayor problema con la película, fue el villano. Porque de hecho yo sí pensé, dije, lo están ridiculizando tanto que al final va a salir que él era un achichincle y el villano principal era sorpresa, ¿no? Incluso yo llegué a pensar que Miguel O'Hara iba a ser una especie de traidor o algo así, o que iba a haber algún otro villano más grande del universo de Spider-Man detrás de él y que íbamos a ver al final. Y no, realmente la gran figura detrás de todo lo que ocurre y lo que va a ocurrir al parecer en Beyond the Spider-Verse fue La Mancha. Y el problema es cómo está escrito, porque ni siquiera tiene un objetivo. O sea, él está enojado con Miles Morales porque según él fue su culpa que se convirtiera en La Mancha. Pero ¿por qué él culpa a Miles y no a Kingpin? A fin de cuentas, Kingpin fue el que armó el colisionador en la primera película. ¿Por qué lo culpa a él? ¿Por qué solo a Miles? ¿Por qué no a Gwen? ¿Por qué no a Peter B. Parker? ¿Por qué no a los demás científicos? No tiene ningún sentido, no está bien fundamentado el personaje. Está bien que lo ridiculicen en cierto momento, porque es algo que hace la película, que eso me gustó mucho, que ahorita vamos a hablar de eso. Es la ruptura de los arquetipos y las historias que ya conocemos de Spider-Man. Y se nota que quisieron hacer eso al inicio de la película, cuando lo vemos intentar robar este cajero automático y que Miles lo derrota casi con los ojos vendados en este como tipo Oxxo. Parecía como que iba por buen camino, pero realmente nunca tiene ese boom. O sea, a mí el villano sí me quedó mucho a deber. El problema con eso es que Across the Spider-Verse no es una historia intrínseca del personaje como lo fue la primera película. La primera película, a pesar de que tiene un gran villano que es Kingpin y a los achichincles que tiene por ahí a lo largo de la cinta, y el mismo tío Aaron, el merodeador, es otro achichincle que tiene Kingpin a lo largo de la película anterior, realmente el viaje de Miles es un viaje interno, es aprender a ser un héroe y creer en sí mismo y explotar todo su potencial. Ese es el mensaje de la primera película. Aquí también hay un mensaje diferente, pero también un mensaje de intrínseco que no solamente es de Miles, sino también de Gwen Stacy e incluso un poco del propio Miguel O'Hara. Pero aquí sí es un viaje más externo. O sea, aquí no es nada más el viaje interno del héroe. Aquí sí hay amenazas externas que tienen que enfrentar no solo Miles, sino todo el Spider-Verse. Y realmente nunca se siente esa amenaza. O sea, vemos a Miguel O'Hara preocupado y gruñón todo el tiempo por el desmadre del multiverso. Y que es muy frágil y que con cualquier cosita se puede romper. Y que es lo que según ocurre en el universo del Spider-Man India. Pero a todos los demás personajes les vale madres. Al único que le importa es a Miguel O'Hara. A los demás Spider-Man les vale madres. Al mismo Peter B. Parker le vale madres. A Gwen Stacy le vale madres. Spider-Woman, esta versión que vimos de Jessica Drew, me parece que se llama Spider-Woman,
como que sí hace como que le importa mucho, pero realmente no le importa tanto. O sea, como que también se la pasa bromeando, jugando. A Spider-Punk le vale madres, que bueno, ahí lo entiendes porque así es el personaje, así está escrito. Esa es la parte cómica de Spider-Punk. Pero a los demás que debería importarles, no les importa. Al mismo Spider-Man India, como que también no le importa tanto. No sé, hay cierto ruido, hay cierto choque en escenas de la película. Por ejemplo, cuando es esta escena de Spider-Man India, que es cuando Miles interrumpe este momento canónico. La edición de la película, la actuación, yo que la vi en la versión original, realmente estás tenso, no hay música. O sea, sí sientes que algo muy malo va a pasar en esa escena cuando vemos al padre de la novia de Spider-Man India que va a salvar a la niña. Sí te quedas así de algo muy malo va a pasar, algo muy malo va a pasar. Y sí, después Miguel O'Hara explica que al haber detenido este momento canónico, ahora el universo de este Hombre Araña va a desaparecer. Pero nunca lo vemos, nunca vemos realmente las consecuencias de lo que hizo Miles sin querer. Porque Miles fue un héroe, él hizo lo correcto. Y aún así Miguel O'Hara lo está regañando porque dice que va a costar el universo entero de este personaje. Y con eso puede desembocar todo un desmadre en el Spider-Verse. Pero nunca lo vemos, o sea, como que sí hay muchas amenazas de no hagas esto porque va a pasar tal cosa y realmente las consecuencias nunca llegan. Porque lo que vemos al final, de que ahorita vamos a hablar del final, de lo que hace la Mancha, es completamente independiente de lo del pedo del Spider-Verse de Miguel O'Hara. O sea, la Mancha pudo haber hecho lo que hizo al final de la película sin que hubiera aparecido Miguel O'Hara en su camino ni los demás personajes. O sea, son dos tramas separadas que sí están conectadas por el rollo del Spider-Verse o los viajes en dimensiones, pero realmente Miguel O'Hara y la Mancha no tienen nada que ver. Y lo que pasa en el universo de Spider-Man India no tiene nada que ver con la Mancha. Fue Miles Morales el culpable, entre comillas, de lo que pasó ahí, no la Mancha. Entonces, no sé, como que hay demasiadas cosas que no se conectan, aunque la película intenta hacer ver como que sí. Pero vaya, no te arruina la experiencia, quizá son cosas que se van a resolver en la próxima película. Y ahora, porque esto les digo que podría ser un arma de doble filo, si hay cositas que se sienten sueltas, hay cositas del guión que se sienten flojas, que se sienten un poco de más, porque es una película que dura muchísimo, y sobre todo para ser una película animada, dura casi 2 horas y media. O sea, yo sí estaba así de, ¿qué pedo? ¿Cuándo va a terminar? No porque quisiera que terminara, sino porque una película animada no dura mucho, la primera película no dura tanto. Esta duró creo que 2 horas 20, una cosa por el estilo. Entonces, algo que sí me gustó y que de hecho tiene que ver, por eso no puedo decir que no me gustó la película ni que me pareció mal, al contrario. Pero estas cosas que no me gustaron también tienen una contraparte buena. Y es que lo que más me gustó de Across the Spider-Verse es que rompe con los arquetipos de las historias de Spider-Man. Y es que por alguna razón los fanáticos de los cómics y los fanáticos de Spider-Man siempre quieren ver la misma historia. Por eso todas las versiones de Spider-Man habidas y por haber son la misma historia. Incluso la misma historia de Miles Morales en la película anterior es muy parecida a la historia de Peter Parker que todos conocemos. El tío que le matan, cómo intenta sobrellevar su vida de estudiante adolescente con la de superhéroe, bla bla bla, es lo mismo. Y aquí juegan con eso, lo que explican los demás personajes, entre ellos Spectacular Spider-Man, Miguel O'Hara y el resto de Spider-Man, que todos los hombres araña, hombres y mujeres araña, de todos los universos, y de hecho ya lo habían explicado desde la película anterior, todos pasan por lo mismo, lo volvieron a explicar en No Way Home y ahí es donde conectan las películas, de que a todos les tiene que pasar lo mismo, o sea, uno de sus seres queridos tiene que morir para que Spider-Man entienda esta lección de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y ahí es donde vemos estos cameos de Andrew Garfield y de Tobey Maguire, que fue algo muy flojo a mi parecer. Sí me emocioné al verlos, pero fue una emoción muy de qué chido, ahí están, pero sí fue algo muy flojo. O sea, literalmente fue tomar una escena, un clip de las películas anteriores y lo metieron. Sí se sintió bonito verlos ahí, pero siento que estuvo incluso más ingenioso los cameos de Donald Glover, que ya lo habíamos interpretando a Aaron Davis en Homecoming, en live action. Y bueno, que ese actor tiene mucho que ver con el pedo de Miles Morales, ¿no? Entonces estuvo padre verlo ahí como una versión alterna del tío Aaron, que ya habíamos visto que murió en la película anterior y que sigue siendo relevante en esta. Y la versión esta que vemos en La Mancha cuando está brincando entre universos y llega con la señora esta asiática del Oxxo, en donde la versión de Eddie Brock de Tom Hardy va a comprar cosas en las películas, ¿no? Eso me gustó mucho, que eso yo me había spoileado por un clip que creo que vi en TikTok, pero sí estuvo padre, o sea, siento que eso estuvo muy ingenioso y hubiera estado
sido cool ver algo así, ver alguno de los personajes o alguna versión live action de algún, ya sea de Tom Holland, Andrew Garfield o de Tobey Maguire, interactuando con los personajes animados. O sea, no que necesariamente fueran Andrew Garfield o Tobey Maguire o Tom Holland, pero con algún personaje secundario o terciario ahí de fondo, como la mujer esta de la tiendita de las películas de Venom. No sé, que estuvieran interactuando con cualquier personaje de esos universos. Hubiera sido padre, hubiera sido interesante de ver. De hecho, no sé si en español fue así, pero en inglés, según yo, la voz de J. Jonah Jameson, que suena en un par de ocasiones en otros universos, creo que en el mismo de Lego, fue J.K. Simmons, según yo. No lo vi en los créditos, pero según yo era J.K. Simmons. Las dos vocecillas que se oyen por ahí de J. Jonah Jameson suenan aquí, o sea, y aparte de J. Jonah Jameson es interpretado por J.K. Simmons en el universo de Tobey Maguire y en el universo de Tom Holland. Entonces esos detallitos son chidos y eso le da más credibilidad y más trasfondo a lo del Spider-Verse. Pero esto de que rompen con los arquetipos está genial, ¿no? Este rollo que le explica Miguel O'Hara de por qué no quiere a Miles, que Miles no estaba destinado, no era canónico en su universo que él fuera Spider-Man, y que por eso todo se está yendo a la chingada en el universo de Miles, porque el Spider-Man que debía ser Spider-Man murió y él por accidente, o sea que él no debía ser Spider-Man. Todo eso me gusta porque aparte está súper bien fundamentado con la escena que vemos al principio de la película de cómo la consejera escolar le quiere decir cuál es la historia de él mismo que tiene que contar, ¿no? Que le dice, es que tú eres hijo de migrantes pobres y aparte eres afroamericano, esa es tu historia y no sé qué, y como que Miles dice, no, pues que yo no soy ese, o sea, no es la historia que quiero contar de mi vida, y eso conecta perfectamente cuando a Miguel O'Hara le dice, todos quieren decirme cómo vivir mi vida, pero yo la voy a vivir como yo quiera, y es cuando él empieza como a seguir su propio camino y huye de todos los Spider-Man, incluso llevándose contra él a Peter B. Parker y a Gwen. Esa fue genial, todo eso está genial, o sea, el viaje de Miles Morales es lo mejor planeado y lo mejor planteado en esta película. Y continúa el hilo perfectamente bien y con una coherencia muy buena desde la película anterior. O sea, Miles sigue siendo el mejor protagonista que podría tener esta historia. Vemos su desarrollo de personaje de donde lo dejamos la última vez. Que no, muchas veces en las películas de superhéroes cometen el error de que el desarrollo que le hicieron en la película anterior, en la segunda se les olvida. Que es el gran error que tuvo las películas de Iron Man. Tony Stark pasa por un desarrollo súper chingón en la primera película y en la segunda se le olvida. Y a partir de Iron Man 2 y hasta Civil War es el mismo güey pedante, castroso que fue al inicio de Iron Man 1. Es realmente hasta Homecoming que vemos esta evolución de Tony Stark a lo que veríamos en Endgame. Pero Thor cometió el mismo error, lo evolucionaban y lo volvían a hacer para atrás. Con Star-Lord pasó un poco lo mismo, o sea, es un error que las películas de superhéroes cometen porque pues finalmente son personajes arquetípicos. El Capitán América lo mismo, pero aquí no, aquí sí vemos a un Miles Morales que aprendió las lecciones de la película anterior y ahora está aprendiendo nuevas lecciones. Ya no está aprendiendo a ser Spider-Man, ahora está aprendiendo algo más. En esta película ya no aprende sobre quién es Spider-Man, sino sobre quién es Miles Morales, y eso está genial porque sí vemos este desequilibrio en su vida que vemos por ejemplo en las películas de Tobey Maguire, que en las otras lo quisieron hacer pero no te la crees. En la versión de Andrew Garfield y Tom Holland sí es como de, ay, es que qué difícil es ser Spider-Man, pero nunca batallan realmente. Los personajes de Tom Holland y Andrew Garfield nunca batallan por ser Spider-Man, siempre es como, ah, qué chido ser Spider-Man. Tobey Maguire es el único que lo había, bueno, la versión de Tobey Maguire, las de Sam Raimi, era la única versión en películas que lo había hecho bien, y es lo que vemos en Miles. Sí vemos en esta versión cómo la vida de Miles es un completo fracaso porque él se enfoca únicamente en la vida de Spider-Man. Eso está genial, ¿no? Porque es justo el extremo opuesto de donde estaba en la película anterior. Ya sabe perfectamente ser Spider-Man, ya lo maneja a la perfección, ya es un Spider-Man muy completo. Pero ahora Miles Morales se quedó estancado en un niño de 12 años, no sé cuántos tenía en la primera película, pero él ya tiene 15, entonces tiene que aprender quién es Miles Morales. Ese es el tema de la película, o al menos del protagonista, porque realmente la película tiene un tema muy chingón, y el tema es la ausencia del padre, un tema que se exploró ligeramente en la película anterior, pero que aquí se hace mucho más presente, y por padre me refiero simplemente a una figura paterna masculina, que es algo de lo que no se aborda mucho en el cine. Casi siempre se habla de la ausencia de la madre, ¿no? Harry Potter, como que a Harry no le importa mucho su papá, más bien es la ausencia de la madre. Casi todos los personajes es Bambi, la ausencia de la madre. O sea, en las películas casi siempre es así de falta la mamá, y al papá como que no se le da mucha importancia. Y aquí se habla el mensaje de la paternidad.
está muy presente. Aquí tenemos desde el hecho de que Spider-Woman está embarazada y ella menciona a su esposo, aunque nunca lo vemos en pantalla. Ella menciona a su esposo, al padre de su bebé. Ella es una especie de madre adoptiva para Gwen. De hecho, Gwen lo dice al inicio de la película, un poco como broma, un poco como chiste, pero es un mensaje al final de cuentas. Cuando la ve, la admira y le dice, adóptame. O sea, porque vemos la relación fracturada entre Gwen Stacy y su papá, porque en todos los universos vemos que el Capitán Stacy está en contra de Spider-Man, y en las versiones que habíamos visto antes era el suegro de Spider-Man, no el padre como ocurre aquí. Entonces aquí vemos este mensaje de la importancia de la figura paterna masculina, el hecho de que Peter B. Parker superó el miedo que nos presentaron en la película anterior, y ahora él es padre y es un buen padre de Mayday Parker, ¿no? Esta bebé que tuvo con Mary Jane en su universo, que está genial porque es la primera vez que vemos a Spider-Man como papá en un medio audiovisual. Eso estuvo genial. De hecho, en los cómics también no es como muy común, ¿no? Por la única versión que me viene ahorita a la mente de un Peter Parker padre es un Peter Parker también fracasado como padre en el universo de Old Man Logan, que tuvo un hijo con la nieta de Ojo de Halcón. Que al final la hija se vuelve super villana, ¿no? La hija de Spider-Man. Así que aquí lo vemos como un buen padre, como un padre cariñoso, que además le dice a Miles, la razón por la que quise tener un hijo es porque quería que fuera como tú, porque me encariñé mucho contigo y tú me enseñaste mucho a mí. O sea, eso está genial, ¿no? Que Miles tiene esta figura paterna también en Peter B. Parker. El hecho de que Miguel O'Hara fuera papá y que el trauma que tiene con lo del Spider-Verse y que se puede desmoronar es porque él fue padre y perdió a su hija. La figura paterna está muy presente. El hecho de que el suegro, por así decirlo, de Spider-Man India es quien tiene que morir en su universo para que siga continuando y muere protegiendo a una niña indefensa. Todo eso, o sea, el rollo de los papás hombres, es decir, de los hombres padres, la figura paterna, está muy presente en la película y eso es muy interesante además. Y vemos, porque en la película anterior el que muere no es el padre de Miles, es su tío, al igual que el tío Ben. Pero mientras que en los otros universos en los que conocemos en las películas y la mayoría de los cómics, el tío Ben era el padre sustituto de Peter Parker. Y el tío Ben, con su muerte, le enseña a Peter todo lo que se debe hacer, todos los valores por los que se deben luchar en la vida. Y el tío Aaron es lo opuesto. El tío Aaron, la muerte del tío Aaron le enseña a Miles en la primera película todo lo que no debe hacer. O sea, el tío Aaron no es una figura paterna de Miles. Y sí era un villano, pero es un personaje muy complejo el personaje del tío Aaron en la película anterior y en esta, porque si bien es un villano que trabajaba para el Kingpin, es una buena persona que no estuvo dispuesto a matar a su sobrino. Sacrificó su vida porque prefirió que lo mataran a él a que mataran a Miles. Eso está genial. Y si era un villano, a fin de cuentas sí era un villano el tío Aaron. Y aquí lo sigue extrañando Miles y tiene su foto y está este graffiti, el hermano, el papá de Miles, que es policía, lo recuerda con cariño a pesar de que era un villano y brinda en su honor al inicio de la película. O sea, está genial, pero la figura paterna de Miles no es el tío Aaron, como lo es el tío Ben de Peter Parker. La figura paterna de Miles es su papá. Desde la primera película vemos que es más apegado a su papá que a su mamá, a pesar de las diferencias que tienen Miles y su padre. Entonces, eso está muy chido. Y el hecho, y con lo que vemos al final de la película, que hace La Mancha, al mezclar los universos, todo este rollo que se ve, que no se explica muy bien todavía qué es, pero que hizo un cambio en los universos, y vemos que Miles llega a este universo paralelo en el que quien murió fue su papá y no el tío Aaron, y en este universo Miles es malo, Miles es el merodeador y es el ayudante del tío Aaron, y es ahí el cliffhanger donde se nos deja, que vemos al Miles Morales que conocemos amarrado en el costal de box como él llegó a amarrar a Peter B. Parker en la primera película, y el villano, que aparte de si es verdaderamente malo, es el Miles de ese universo. Esa es la importancia de la figura del papá de Miles en su vida. Su ausencia significaría la pérdida del personaje de Miles. De esta frase que le dice su mamá, que tiene la conversación que vimos en el trailer en la azotea, que le dice: haz lo que tengas que hacer, diviértete, conoce el mundo, pero haz una promesa, no te pierdas. Que dice, no te vayas a perder en el sentido figurativo, o sea, no te vayas a perder figurativamente, no vayas a perder quién eres, no vayas a dejar de ser quien eres tú, Miles Morales. Y lo vemos en este otro universo. Miles se perdió, Miles se hizo un villano. ¿Por qué? Porque le faltó su papá, le faltó esa figura
con el poder del tío Ben. Es como si a un Peter Parker le hubieras quitado al tío Ben. ¿Qué hubiera hecho Peter Parker con los poderes de Spider-Man sin una guía moral? Y de hecho lo vemos, tanto en la versión de Tobey Maguire como en la de Andrew Garfield. Él al principio no quiere ser héroe, él está buscando venganza, sobre todo en la versión de Andrew Garfield, que no fue tan explorada. Pero sí lo vemos. Vemos a Peter Parker, después de la muerte del tío Ben, vemos al Peter Parker de Andrew Garfield en un lugar muy oscuro. Y él no está buscando ser un héroe al principio, está buscando venganza y está buscando al güey que mató al tío Ben. Entonces algo así es lo que vemos, llevado a la enésima potencia, con la última escena, con el cliffhanger, con este Miles Morales villano, capturando al Miles Morales de nuestro universo. Y al final vemos al equipo que vimos de la primera película, a Peter B. Parker con su hija, a Gwen Stacy, a Spider-Man Noir, a Peter Parker y a Penny Parker, junto con Spider-Punk y con Spider-Man India, y creo que también con la chavita esta que le ayuda, la que es como una inteligencia artificial. Todos ellos juntos que van a ir a rescatar a Miles para el inicio de Beyond the Spider-Verse. Entonces, esa es la película a grandes rasgos. Me encanta este mensaje de la importancia del padre, de la importancia de la ausencia del padre, y cómo en efecto Spider-Man necesita una figura paterna, sea el tío Ben, sea el papá de Miles, sea quien sea, pero necesita una figura a quien seguir, o si no, se va por el mal camino, se pierde, que es lo que le pasa al Miles que vemos al final de la película, ¿no? Me encanta este mensaje, me encanta este rollo de romper y jugar con los arquetipos que ya conocíamos de Spider-Man y que se pueden romper, como Miles es quien decide romper estos arquetipos y retar a Miguel O'Hara. El mensaje finalmente de Miles es un revolucionario, por eso Spider-Punk lo sigue, y al final Gwen Stacy dice, sí, tiene razón, porque Gwen forma parte de este sistema corrupto y enfermizo de Miguel O'Hara, en el que se supone que son los buenos, pero realmente están dejando gente morir por el bien, entre comillas, del Spider-Verse. Están deliberadamente dejándolos morir porque si no se acaba todo, según Miguel O'Hara. Y Gwen se convirtió en parte de este sistema enfermizo y corrupto. Entonces al final como que le cae el 20 y por eso reúne al equipo de la primera película para ir a rescatar a Miles. Me gustó eso, me gustó esto de que Miles es un revolucionario joven peleando contra este canon viejo, anticuado, que es representado por Miguel O'Hara. Me gusta mucho esto porque pinta a que la próxima película va a ser justo esta rebelión, estos revolucionarios, este pequeño grupo que vemos al final de la cinta, enfrentándose al resto de los Spider-Man que han sido corrompidos por Miguel O'Hara. No porque sean malos, o sea, se me hace mucho, siento que la trama, sobre todo de Beyond the Spider-Verse, está pintando mucho para ser como un X-Men versus Avengers, una historia que realmente los dos tienen buenos puntos que defender, y está este dilema que por ejemplo no existió en la película de Capitán América Civil War. Ahí no había dilema, era como vamos a pelearnos a almohadazos porque me enojé con mi amigo, pero realmente no lo odio, ¿no? O sea, ahí no había como una razón para pelear. Pero en el cómic de Civil War y en el cómic de Avengers vs. X-Men, realmente sí era un pedo de qué lado estás, porque es un dilema moral que son válidos los dos puntos y depende de tus valores a qué bando vas a elegir. Entonces va a estar interesante la de Beyond the Spider-Verse, porque Miguel O'Hara y el resto de los Spider-Man no son villanos, no son malos, tienen un punto. Estamos dejando morir a esta gente por un bien mayor, porque si no, un universo entero, o sea, salvar a una persona, como lo vimos aquí, que salvan al suegro de Spider-Man India, salvar esa vida ahora representará la muerte de todo ese universo. Entonces está este dilema de, ¿vale la pena dejar morir a una persona para que sobrevive el resto del universo, o el punto de Miles? No podemos dejar morir a nadie porque somos los héroes, ¿no? Esto está bastante interesante, y no solamente juega narrativamente con esto de los arquetipos, sino que plantea este dilema que seguramente va a ser explorado muy chingón en la próxima cinta. Les digo, la animación igual perfecta, se vuelven a superar, vemos cosas que ya habíamos visto antes, pero también vemos cosas nuevas, como esta versión del buitre que era como un personaje de papel en un mundo tridimensional, se veía genial. También el universo, cómo animan a Spider-Punk, y lo que más me gustó de lo nuevo que vimos, el universo de Spider-Man India, está genial. O sea, sí te da como estas vibes hindúes, no sé, está muy chingón, el soundtrack también muy padre. Las actuaciones, yo que lo vi en inglés, súper chingonas, ninguna queda de ver. Me encantó también que metieran este rollo de la interacción live action con animación
3D y 2D. Está muy loco el rollo, está increíble. Seguramente también va a figurar esta película en los Oscars de inicios del próximo año. Estuvo genial la película. Eso sí, me faltaron momentos emotivos. En la de Into the Spider-Verse sí lloro en varias escenas, desde que la vi en el cine, y cada que la veo lloro en varias escenas, ¿no? La conversación que tienen Miles y su papá a través de la puerta cuando Miles está amarrado en la silla, la conversación que tiene Peter B. Parker con la tía May. Sí, hay como varios momentos, el momento final entre Peter B. Parker y Miles Morales antes de que Peter regrese a su universo. Hay momentos muy emotivos en la primera película que sí me sacan las de cocodrilo. Aquí no hubo ninguna, o sea, sí hay momentos emotivos, pero ninguna ha sido suficientemente fuerte como para hacerme derramar la lagrimita. Pero ahí es porque hay más acción en esta película y como es más oscura en el sentido de que hay mucho más drama y muchos momentos como que de dilemas, ¿no? De dilemas morales. Es como un thriller. Esta película, la anterior sí era 100% una película de superhéroes. Esta también, pero esta tiene vibes como de thriller, muy a la Capitán América Winter Soldier, como estas películas de noventeras de el héroe contra el sistema. Tiene mucho ese rollo, muy a la Matrix. No sé, está muy chingón. Entonces sustituyen eso, a lo mejor no es tan emotiva como la primera, pero tiene mucha más acción y ahonda mucho más en otros temas más interesantes. Lo que sí siento que, a pesar de que la película dura mucho, hay cositas que quedan flojas o que quedan sin apretar, y yo creo que lo que menos me gustó fue el antagonista de la cinta. Lo que hace, sus habilidades están geniales, pero la personalidad que le pusieron, y no es de Ibarreche, les digo en inglés, es igual, yo también lo sentí débil, es más bien cómo está escrito e interpretado el personaje en su versión original. Siento que la personalidad y los motivos que tiene la Mancha no le hacen justicia a sus habilidades, y por ende el villano, el antagonista, se siente como súper flojo. Se siente más antagonista y tiene mucha más presencia y es más aterrador Miguel O'Hara que él. Y Miguel O'Hara, les digo, no es villano, es antagonista, pero no es un villano. Entonces es como, no sé, sí tiene cositas flojas, pero porque maneja demasiadas cosas. Aún así la película funciona perfectamente y es genial. Ojalá las cositas que quedaron flojas en esta cinta sea porque las vayan a arreglar en la tercera entrega, y ojalá en la tercera entrega o hagan más imponente a la Mancha o metan a un villano más cabrón detrás de él. Porque la verdad sí, yo creo que lo que menos me gustó de la película, el que sí diría que fue un punto malo, fue el antagonista, por cómo está escrito y por su personalidad. Pero las habilidades que tiene encajan perfecto con la historia que se quiere contar en esta cinta. Y también se me olvidó mencionarlo, pero Oscar Isaac como Miguel O'Hara está genial. Está genial, está al nivel del Kingpin de la película anterior. Aunque él, les repito, no es un villano, Miguel O'Hara en esta película, pero sí es un antagonista, es el líder de esta organización de élite super cabrona. Y sí te da miedo, o sea, sí temes por los personajes. A pesar de que no sabes que no los va a matar porque es un Spider-Man, pero ese es el punto. No sabes qué va a hacer. O sea, sí es uno de estos güeyes que sientes que para él el fin justifica los medios y temes por los demás Spider-Man. Es más que un güey autoritario, podría convertirse en villano, yo creo. Miguel O'Hara está muy chingona. Y él, a diferencia de la Mancha, sí entiende sus motivos para hacer lo que hace. O sea, sí entiendes por qué él está dispuesto a dejar un universo morir, porque a él ya le pasó. Él sí está muy bien escrito, muy bien fundamentado, muy bien justificado, a diferencia del que se supone que es el villano, que es la Mancha. Pero bueno, queridos amigos, déjenme saber en los comentarios qué opinan. ¿Les gustó o no les gustó Spider-Man Across the Spider-Verse? ¿Les gustó más Into o más Across the Spider-Verse? ¿Qué tanto esperan Beyond the Spider-Verse? ¿Y qué piensan que va a pasar? ¿Qué sintieron con el final? Porque mi amigo Julio, cuando le contesté una historia ahí por Instagram, porque yo no estuve en la ciudad, no la vi aquí en Ciudad de México, le mandé mensaje y me dijo, nunca me había sentido con un coitus interruptus tan cabrón como el que nos dejó el final de esta película. La verdad, yo sentí más coitus interruptus el final de Infinity War, pero sin duda esta película sí te deja así de mierda, ya acabó, ¿qué va a pasar ahora? Tenemos que esperar un año. Pero, ¿qué les pareció a ustedes? ¿Qué sintieron al ver ese final? Al final de esta película. Déjenlo saber en los comentarios. Denle like a este video si les gustó. Denle dislike si no les gustó. Suscríbanse a mi canal. Y no se olviden de activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Aquí a Rix y los amos del multiverso. También síganme en mis redes sociales, que son Instagram, Facebook y TikTok. Los links los encuentran en la descripción del video. Y si quieren leer un buen libro de terror, pueden ir a Amazon y comprar su ejemplar de mi libro La Orden de Camazotz, que está disponible en todo el mundo a un costo muy accesible. Y también suscríbanse, si les gusta el terror, a mi canal principal, El Grimorio de Rix. Sin más que decir, amigos, yo me despido. Que la fuerza los acompañe y nos vemos en la semana. Por fin les voy a traer, después de 2 semanas de que se estrenó, la reseña de la de la Sirenita, porque no la he visto y la verdad sí tengo curiosidad. No la quiero ver, pero tengo curiosidad. Así que en la semana me voy a hacer un espacio para ir a verla y espero que el viernes o sábado les tenga aquí ya la reseña del canal. Así que ahora sí me despido y nos vemos en la próxima.